Proverbios. Aquellos que nos acompañan por primera vez, como iglesia, creemos en la importancia de enseñar los libros completos, no fragmentos de los libros, sino tomar un libro y exponerlo desde el comienzo hasta el final. Los domingos estamos estudiando el libro de Romanos y estamos en el capítulo 7. Y los miércoles hemos estado estudiando el libro de Proverbios, un libro poético o sapiensal, que está ya para terminar nuestro estudio, y nos encontramos en el capítulo 30. Nuestro hermano Carlos Hernán el miércoles pasado expuso del versículo 1 al 10. Yo, hoy con la ayuda del Señor, haré la exposición del 11 al 33 para terminar entonces este hermoso capítulo del libro de Proverbios. Acompáñenme un momento a leer el capítulo 30, versículo 1, para recordar quién lo escribió. ¿Quién escribió este capítulo? Recuerden que Proverbios no fue escrito todo por Salomón. En este caso, tenemos el capítulo 30 y el capítulo 30 nos dice quién lo escribió. No fue Salomón, sino ¿quién? Agur. ¿Recuerdan a Agur? No sabemos nada de Agur. Esta es la única parte en la que la escritura lo menciona. Sabemos de quién era hijo. ¿De quién? De Yaqué. ¿Recuerdan a Yaqué? Tampoco. ¿Pero por qué creemos que existieron? Porque la Biblia lo dice y creemos lo que la Biblia enseña. Entonces, él se encargó de recopilar estos proverbios que hemos estado estudiando, que fueron dados mediante profecía. Recordemos que en el Antiguo Testamento la profecía es la operación de Dios a través de la cual era exhortado, animado y consolado el pueblo. ¿Cuál es la profecía de hoy? Esta, la palabra de Dios, ¿cierto? Que esta es la única palabra profética segura. En este tiempo ya no hay profetas, o sí, los que están acá. Pero aquel que diga tener el título de profeta está saltando a lo que la Escritura enseña. Entonces, vamos a ir por favor al versículo 11 en adelante y vamos a leer. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación impía en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacían. Aún la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacía de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el cielo, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacía de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señor. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte,
o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de la Escritura con la que hoy seremos instruidos, animados, consolados, pero también confrontados. Dame gracia de nuevo y sabiduría para exponer estas verdades fielmente para edificación de tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo está compuesto por elementos particulares. Recordemos que el lenguaje profético o sabiduría, como también se conoce el libro de Proverbios, contiene un lenguaje simbólico y figurado. No podemos tomar allí las cosas literalmente, sino poder entender que el lenguaje poético se basa en situaciones particulares de la vida para querer recrear importantes verdades para la audiencia. En teología, la forma en la que está escrito este capítulo se conoce como cuaternio, ¿cierto? Notan que está como en párrafos de 4 elementos que forman una idea para querer comunicar una verdad, un cuaternión. Y vamos a ver entonces cuáles son las características aquí descritas. El primero, miren lo que enseñan. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esta profecía entonces de Agur está anunciando las características de gente o personas que habitarían esta tierra, las características del hombre. Él está viendo en esta palabra dada por el Señor las características de una generación. Y noten muy bien que cualquier parecido con nuestra generación no es coincidencia. Está describiendo un pueblo que tiene las siguientes características. Primero, una generación que maldice a los padres, que no honra ni respeta ni al papá ni a la mamá, que no se sujetan a la autoridad de sus padres. Una generación que ya no honra a los padres, como la Escritura lo ordena en Éxodo capítulo 20, cuando dice en el 5º mandamiento que honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandato que el Señor da. Pero como hemos visto en el avance, o más bien en el retroceso de la humanidad, esta honra hacia los padres se ha ido perdiendo. Estamos en una generación en que las mismas leyes se han confabulado, ya no para promover que los hijos honren a los padres, sino que los hijos se subleven contra los padres. Jóvenes, niños que escuchan esta enseñanza, aunque la sociedad promueva la rebeldía contra los padres, aunque la legalice, la Escritura nos enseña que rebelarnos contra los padres es pecado. Y era tan claro en el Antiguo Testamento que la Escritura muestra que cuando había un hijo que era rebelde contra su padre, que se levantaba contra su padre, la orden era clara: sáquenlo a la plaza y apedréenlo, para mostrar que la gravedad de deshonrar a los padres. Pero hoy tenemos un sistema, hoy tenemos una generación que dice: no, los papás no pueden disciplinar a los hijos porque se traumatizan. Hoy la sociedad le dice a los hijos: hijos, si tu papá te disciplina físicamente, llama a la policía, que correremos rápidamente a encarcelarlo. Pero cuando el hijo se levanta contra el padre, cuando el hijo maltrata al padre, no hay una ley que verdaderamente actúe para honrar y favorecer a las autoridades. Este mal aqueja a nuestra generación, pues si no le enseñamos a los hijos a honrar a sus padres, no son capaces de honrar ninguna autoridad. Por eso a esta generación le cuesta sujetarse a las autoridades, pues si no me sujeto a mi papá, si no me sujeto a mi mamá, ¿cómo puedo sujetarme a un jefe? Es imposible. Pero una característica de esta generación no solo no se sujeta a los padres, no solo no se sujeta a las autoridades, sino que tienen un alto concepto de sí mismos, se ven como limpios, se ven como buenas personas, creen tener una buena moralidad por la forma en la que viven. Pero ¿qué dice el escritor? Ellos se ven limpios, pero en realidad son inmundos.
Esa generación que no se sujeta a los padres es una generación bastante estudiada, bastante preparada, que razona muy bien las circunstancias de su entorno, pero están tan enceguecidos por su razón que creen que son buenos. Pero la Escritura nos dice que hay alguien que sea bueno. La Escritura dice que no hay uno solo. Romanos capítulo 3 versículo 10. Todos se han desviado, todos se han rebelado contra Dios. No hay uno solo que busque a Dios. Y estamos en una condición de inmundicia, a menos que vengamos a Cristo para que Él nos lave y nos limpie con su preciosa sangre. Pero aparte de eso, esta generación no solo no se sujeta a la autoridad, no solo se creen buenos cuando en realidad no lo son, sino que son altivos y miran a los demás con desprecio. Esta generación cree tener la razón en todo y no tienen en cuenta el consejo de aquellos que los preceden. ¿Se le parece estas características a alguien? ¿No es lo que estamos viendo en este tiempo? Un pueblo que no se sujeta a Dios, un pueblo que no se sujeta a los padres, un pueblo que no se sujeta a ninguna autoridad, un pueblo que se cree bueno y cree que no necesita de Dios porque no roban, no matan según sus propios criterios y viven como bien les parece. Aparte de eso, arrogantes, altivos, miran a los demás con desprecio, miran por debajo de su hombro a aquellos que no piensan de la misma manera. Pero otra característica que dice Proverbios acerca de este pueblo es que son prontos para devorar al necesitado y al menesteroso. Aman tanto el dinero que no les importa aún quitarle las cosas a aquellos que están en necesidad. Prometen cosas a los pobres que no pueden cumplir. Engañan. Hermanos, estamos en tiempos de tanta maldad que juegan con la necesidad de las personas. Gente buscando empleo y otros se valen de esa necesidad para cobrarles por buscar un empleo que nunca le buscarán. Le quitan al necesitado sin ningún dolor y sin ninguna preocupación, porque son amantes del dinero. Y en el versículo 15, note cómo describe a estos amadores del dinero. Dice, son como sanguijuelas. Ese es el nombre que define Proverbios acerca de aquellos que viven de esta manera. Son como sanguijuelas que tienen 2 hijas. Y esas 2 hijas solo saben decir una palabra. Dame, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se hacían para explicar lo que está diciendo. Esa generación entonces solo quiere recibir, solo quiere tener más de lo que ya tiene. Son personas demandantes que siempre sienten que todo el mundo les debe, que deberían visitarme más, que deberían llamarme más, que deberían ayudarme más. Todo el tiempo se están quejando de lo que la gente no hace por ellos. ¿Saben cuál es el nombre de una persona así según la Escritura? Escrito está. ¿Qué cosas no se hacían? Para explicar cómo son estas personas. Una, como el Seol. Cuando hablamos del Seol en el Antiguo Testamento estamos hablando de la tumba, ¿cierto? Lo que nos está diciendo este texto es que estas personas amantes del dinero, que solo están demandando siempre de los demás, nunca estarán satisfechos. Ustedes nunca han visto un cementerio que diga no me traigan más muertos, ¿cierto que no? Porque siempre hay espacio para uno más. Lo que está diciendo entonces Proverbios es que así como nunca la tumba dejará de recibir un muerto, así es el que actúa como una sanguijuela arrastrado por sus intereses personales, que solo piensan en recibir, pero nunca están prestos para dar a otros.
Nunca es suficiente. Personas obsesionadas por el trabajo, por acaparar más de lo que tienen, y una vez consiguen pueden decir estoy satisfecho, pero a los 5 días esa satisfacción desaparece y otra vez quieren más, quieren más. Esa es una conducta propia del corazón humano, de la cual solo podemos ser librados por nuestro Señor Jesucristo. Pero también es como la matriz estéril. Y quiero ser muy cuidadoso con este tema porque sabemos cuán doloroso es para una mujer que quiere tener hijos y no puede tenerlo. Hay mujeres a quien Dios ha determinado no concederles hijos en su sabio designio y propósito. Pero lo que está mostrando acá es cómo es una matriz estéril. Por más que recibe los elementos necesarios para poder dar vida, no lo puede hacer. Lo que está mostrando entonces que así mismo pasa con la sanguijuela. Por más que recibe y recibe y recibe, no puede producir nada bueno, porque es insaciable. Al igual que la tierra que no se sacía de agua. Piensen en un desierto y una lluvia en el desierto. Puede humedecerse por un instante la capa superior, pero ¿qué pasará en unas horas? Otra vez quedará seca. Así son estas personas, siempre quieren más, nunca es suficiente. Cuidado, hermano, porque esta actitud es bien peligrosa. Son personas que siempre están denigrando de otros, son personas que siempre se están quejando de otros, de que no me llaman, de que no me dan, de que no recibo, de que no esto, de que no esto otro. Nunca es suficiente, por más que se les preste atención. Dentro de esas mismas características, ¿qué está diciendo el texto? Versículo 17. Que estos son malos hijos, como ya lo dijo antes. ¿Por qué? Se burlan de los padres, menosprecian la enseñanza de los padres, y acá establece una sentencia contundente, una sentencia fuerte para los que son malos hijos. Todo el que es un mal hijo terminará mal. Miren lo que está utilizando, miren este lenguaje poético que está utilizando para describir la situación. Los cuervos de la cañada lo saquen, lo devoren los hijos del águila. Palabras más, palabras menos, lo que Agur está diciendo es: todo mal hijo terminará mal. Ningún mal hijo terminará bien, terminará en ruina, terminará solo, terminará abandonado. ¿Por qué? Porque fuerte sentencia siempre habrá sobre aquellos que no honran a sus padres. Porque cuando no honramos a nuestros padres, no estamos honrando la autoridad y no estamos honrando a Dios. Una de las cosas que siempre le enseñamos a las mujeres solteras y a los hombres solteros también es que sean muy cautelosos en ver cómo trata su cónyuge, o la persona interesada más bien en la que quiere establecer como cónyuge, cómo trata a sus padres. Mujer, no te enamores de un mal hijo, porque el que es mal hijo es mal esposo. Hombres, no se enamoren de una mala hija. La que es mala hija será una mala esposa y terminará mal, porque la Escritura lo advierte. Luego en el versículo 18 pasa a ser una advertencia contra el adulterio y la fornicación, y nos muestra que este pecado es difícil de rastrear, pero no por ello se quedará sin consecuencia. Mira lo que dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire. ¿Ha visto usted alguna vez volar un águila? Sí. ¿Cierto? Luego podemos ver por dónde voló, decir, ahí quedó la evidencia por dónde pasó. Miren lo que entonces quiere decirnos este texto. Tú no puedes ver por dónde pasa el águila, no ves su rastro. No puedes ver el rastro de una culebra por una peña. No puedes ver el rastro de una nave en medio del mar. De la misma forma, no podemos ver el rastro del hombre que se acuesta con la doncella. Aquí está hablando de la fornicación.
No hay cómo rastrear esta falta, a menos que de esa circunstancia quede un embarazo no deseado o haya una situación que exponga eso. Pero es algo que el hombre tratará de encubrir, y puede encubrirlo al ojo de los hombres, pero no al ojo de Dios. Y así como lo advierte acá en la fornicación, mire sobre el adulterio. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. El que fornica y el que adultera trata de esconder su maldad, comete su falta, pero dice, no he hecho nada, se limpia su boca. Lo que está tratando de recrear es como en una cena: voy y como y me limpio rápidamente la boca, y me preguntan, ¿quién se comió la torta que estaba ahí? No sé, yo no fui. ¿Quién puede decir que sí si me he limpiado para que no puedan detectarlo? Entonces, la persona que cede a la fornicación o al adulterio puede hacerlo de tal forma que esconda su falta ante los hombres, pero no ante Dios. Y lo que se hace a escondidas, tarde o temprano saldrá a la luz. Puedes esconder el rastro de tu pecado ante los hombres, pero no ante Dios. De Dios nadie se burla. Versículo 20. Ya lo leímos. Versículo 21. Ahora pasa a hablar de aspectos que causan malestar en cuanto a lo horizontal. Hermanos, esta sección es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ciertas virtudes y ciertos roles que no deben ser dados a todos los hombres. Y cuando se los entregamos a las personas equivocadas, esto causará un gran malestar. Ejemplo: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Primero, por el siervo cuando reina. Lo que está hablando es del esclavo cuando asume una posición de autoridad. Esto ya lo enseñó Salomón, pero algunos lo recuerdan. Hermanos, las posiciones de autoridad Dios las estableció para dárselas a hombres con un carácter específico para bien del pueblo. ¿Recuerdan que fue Dios quien estableció que daría un rey a su pueblo? Pero el pueblo no esperó el rey que Dios quería darle, sino que ellos quisieron tomar un rey como las demás naciones, y tomaron ¿a quién? A Saúl. ¿Y qué pasa cuando ponemos en autoridad a un hombre que no tiene las características correctas? Viene sufrimiento, causa un gran malestar. Lo que nos está diciendo entonces esta sección es: gran alboroto, gran crisis genera poner en el poder una persona que no tiene las características necesarias para asumir esa posición de autoridad. Lo hemos hablado en otras exposiciones. ¿Ha notado usted personas que son muy buenos empleados mientras están en una baja posición dentro de la empresa? Son diligentes, son serviciales, pero de repente reciben poder y se convierten en personas duras, toscas, malos empleados. Y siempre la gente dice: ¿pero qué le pasó a este? Como era de buena gente, mirá en lo que se convirtió. No, no es en lo que se convirtió, es que antes no tenía la posición o el poder para mostrar lo que verdaderamente era. Ay, cómo era de formalito, pero desde que quedó en el consejo, desde que se convirtió en alcalde, desde que se convirtió en presidente, ¿cómo se volvió de mala gente? No, no se volvió. Eso era, solo que antes no tenía el poder suficiente para mostrar quién verdaderamente era. ¿Qué más nos muestra este texto? Otra cosa que causa alboroto y sufrimiento colectivo es cuando el necio se sacía de pan. Es decir, cuando una persona necia consigue dinero. Cuando una persona que vive de forma contraria a Dios, que es negligente, que es perezoso, que es insensato, consigue pan, porque eso solo causa problema. No hay nada más peligroso que un necio con plata.
Y es lo que está diciendo el pasaje: gran dolor es al pueblo cuando un necio consigue dinero. Pero también dice, causa alboroto cuando la mujer odiada se casa. Acá está hablando de la mujer repudiada, está hablando de la infidelidad, del adulterio. Gran problema genera cuando una mujer que ha cometido adulterio, que ha deshonrado a su esposo, que ha mancillado el lecho matrimonial, luego se casa como si nada hubiera pasado. Hermanos, una de las cosas que está causando un gran mal en nuestro tiempo es la forma en la que se ha desdibujado el matrimonio. La ligereza con la que una persona se separa, se casa, se separa, se casa, se separa, se casa, como si nos estuviéramos cambiando de zapatos. ¿Acaso el Señor dijo que esto era lícito? ¿No dijo el Señor que lo que Dios une no lo debe separar el hombre, y que debemos guardar y proteger el matrimonio, y que debemos ver este como uno que debe ser uno y para toda la vida? Pero ¿saben qué es lo peor? Esto no solo está pasando en el mundo, sino que está pasando en la iglesia. No, es que el Señor me mostró que tú no eres la mujer con el llamado que necesitaba para mi ministerio. Te abandono porque eres un estorbo y me caso con la de la alabanza. ¿No es lo que están haciendo los pastores de este tiempo? ¿No es lo que están haciendo los líderes de este tiempo? Burlándose del pacto matrimonial, usando el ministerio para abandonar a sus legítimas esposas, para unirse con otras mujeres y tratar de encubrir su pecado. Pero miren lo que sigue. Causa también gran alboroto y gran problema cuando la sierva hereda su señora. ¿Esto de qué está hablando? ¿Recuerdan a Agar? ¿Qué pasó cuando Agar quedó en embarazo? Dice la escritura, comenzó a despreciar a Sara. Esto está retratando aquellas situaciones en que un hogar tiene una persona que le ayuda en los quehaceres del hogar. Llámese empleada del servicio, antes se llamaba criada, pongan el nombre que le quieran poner, antes era esclavo. Cuando un hombre se enreda con la empleada del servicio, con la persona que ayuda en los quehaceres domésticos, le entrega a ella ¿un qué? Un medio de desprestigiar y maltratar a la señora legítima. Y peor aún, cuando un hombre se atreve a dejar a su esposa para tomar por mujer a aquella que servía en los quehaceres del hogar. Esto causa un gran mal. ¿Notan la escritura cómo advierte todas las cosas de nuestra vida cotidiana? Mujer, gran mal haces cuando interfieres en una unión matrimonial. Y eso no solo causará escándalo, sino que te hará gran mal. Hombres, gran mal cometen cuando abandonan a sus esposas por unirse a una mujer de manera ilegítima, porque estas cosas no son agradables a Dios, así hoy el mundo las quiera normalizar. Pero la iglesia no vive según los criterios del mundo, la iglesia vive según lo que la palabra enseña. Jóvenes solteros, por eso escojan muy bien, porque el matrimonio es uno. Y cuando ustedes escojan una mujer es para toda la vida. Esa debe ser la meta que acompaña el corazón de un joven soltero. No es para ensayar, es para amar, cuidar y respetar a esta persona por el resto de la vida. Entendiendo naturalmente, y no puedo desbalancearme, que hay causales de divorcio claramente explicadas en la Escritura. Pero aparte de ellas, la unión matrimonial es para toda la vida. Luego pasa el texto a mostrarnos pequeñas cosas que muestran gran sabiduría. Y noten qué bella esta sección. Versículo 24.
4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Está diciendo, miren que aún en las pequeñas cosas hay mucha sabiduría, más sabiduría que en muchos hombres. 25. Primero, las hormigas. No son un pueblo fuerte, y no es que esté ignorando la fuerza que tiene una hormiga respecto a su tamaño. Sabemos que en cuanto a su tamaño y fuerza, la hormiga supera en capacidad y fuerza a muchos animales en cuanto a tamaño, fuerza. Pero lo que está diciendo acá es que aunque son muchas, ¿qué pasa si tú las pisas? Se mueren. O sea, son frágiles y débiles con respecto al resto de las especies, con respecto al resto de los pueblos animales. Pero a pesar de ser pequeñas y ser tan insignificantes, en un sentido son sabias, porque en el invierno trabajan diligentemente, en el verano trabajan diligentemente para prepararse para el invierno. Está mostrando la diligencia que ya vimos en capítulos atrás. Está mostrándole al hombre, oh tú perezoso, oh tú negligente, mira la hormiga que trabaja con esfuerzo para tener alimento para cuando llega el invierno. Esto sí que le hace bien a esta generación. Esta generación necesita ver más a las hormigas en lugar de estar leyendo literatura socialista y comunista. El trabajo no solo es una bendición, sino un bien. No nos sentamos, jóvenes, a esperar a que el Estado nos sustente, a que nuestros padres nos alimenten. Vemos a la hormiga cómo trabaja y aprendemos de la hormiga que el hombre debe ser diligente en su trabajo, porque el trabajo no es un castigo. Y a nosotros no nos llaman el negrito del batey. A nosotros nos han llamado aquí a ser diligentes en el uso de nuestras manos y proveer para nuestro sustento. Porque como dice la Escritura, que el que no trabaje, no come. Que no coma. Pero luego pone otro ejemplo. El conejo. Poco esforzado es el conejo, pero es sabio donde ubica su casa, porque pone su casa en la roca y no en la arena. ¡Qué impresionante! ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó? Nosotros debemos construir, edificar nuestra casa en la roca que es Cristo, no en la arena. Y aún los animales actúan con entendimiento. ¿Cuán necio es el hombre cuando intenta construir su casa fuera de Cristo, en terreno débil? Pues hay animales aún que poco esforzados son suficientemente sabios para escoger muy bien dónde establecerán su vivienda. Luego menciona las langostas. No tienen un rey, no tienen un líder que les ordena lo que tienen que hacer, pero trabajan de manera armónica, organizada y destruyen cultivos. ¿Qué muestra acá? La sabiduría de trabajar en equipo. Y aún hay hombres que piensan que pueden solos. Es que yo no necesito de nadie. Es que a mí me criaron solitario. Hermano, caminar solo le es lícito a un hombre, pero no a un cristiano. El cristiano no puede caminar solo, porque la Escritura dice, ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. En el cristiano no hay lugar para las personas que quieren caminar en solitario. Un creyente que diga que él no está presto a relacionarse, no es que sea tímido, no es que sea inseguro. La verdadera definición es un corazón orgulloso y rebelde. Rebelde a la instrucción de Dios, que nos llama a no caminar solos, y orgullosos a creer que no necesitamos de nadie. No confundas ni maquilles tu orgullo y la rebeldía con timidez. Claro, suena menos ofensivo, es que tú eres muy tímido. Perdóname. No, tú no eres muy tímido, eres muy orgulloso y eres muy rebelde. ¿Qué más nos muestra la Escritura?
La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Esto puede sonar muy extraño para nuestro tiempo porque la gente de hoy le tiene mucho miedo a las arañas. Pero lo que está mostrando es la perseverancia de la araña, que a pesar de su sencillez y de su tamaño, habitan los mejores lugares, convive en los palacios del rey. Y aunque con una mano la quitan, ¿qué hace la araña? Vuelve. No se da por vencida. Es diligente y frecuenta aún los mejores lugares. ¿Qué nos está mostrando entonces el escritor? Aprendamos de la forma en la que Dios ha mostrado su sabiduría a través de la creación. Queremos conocer aspectos de Dios, miremos la creación. Ojo, miremos la creación, no adoremos la creación. Nosotros adoramos al Creador, no lo creado. Que no podemos perder de vista que hoy hay un gran problema, que los animales ya se están tratando como humanos. La humanización de los animales es pecado. En la boca de un creyente no puede estar, es que no voy a tener hijos, sino que acá tengo mi hijo perro y mi hijo gato. Hermanos, eso no es agradable a Dios. Las mascotas no son hijos, las mascotas son mascotas. Está bien quererlas, está bien disfrutar de su compañía, pero por favor siempre enfatizaré esto cuando pueda. Nunca podemos darle a un animal el trato que corresponde a un humano, porque eso no es agradable a Dios. Luego pasa a mostrar la hermosura de la valentía. Nos mostró la sabiduría en las cosas pequeñas, nos mostró las cosas que causa escándalo, nos habló de cuidarnos de la fornicación, del adulterio, ¿sí? Nos mostró la importancia de ser buenos hijos y las terribles consecuencias de no serlo y de no ser sanguijuelas, de no ser como aquellos que siempre están demandando de los demás, pero no sirven. Versículo 29. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Primera, el león. Recuerden que el león es un símbolo de autoridad y poder. ¿Y qué dice del león? Fuerte entre todos los animales, no se vuelve atrás por nada. Está diciendo qué belleza hay en la valentía del león, que se enfrenta a los enemigos para resguardar su manada sin importar el tamaño de su enemigo y las consecuencias de lo mismo. Por eso Dios muchas veces se presenta como el león. Jesús se presenta como el león, pues estamos esperando al león de la tribu de Judá que ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos, y no hay ningún enemigo que lo haga retroceder. Cuando el león venga, no habrá enemigo que lo detenga, no hay enemigo que obstruya sus planes. Y está diciendo este texto, qué hermoso es el león, que nos muestra la importancia de ser valientes. Luego habla de quién, el ceñido de lomos. Algunos traductores hablan del gallo, otros del caballo. Yo creo que por la descripción gráfica el gallo cumple muy bien esta característica, y está hablando de observen cómo el gallo se pasea levantando su pecho, inflando su pecho y moviendo su cresta. ¿Para qué? Para mostrar su valentía y su fuerza y su señorío en el lugar donde se encuentra. Pero luego pasa a hablar del carnero de la montaña o del cabro, la cabra y el cabro. ¿Cómo es el carnero? Posee grandes cuernos, una frondosa barba y camina impetuoso para hacerle frente a cualquiera que se acerque a los suyos. ¡Qué hermosura entonces vemos en la creación al ver la valentía de estos! Y luego pasa a hablar del rey. El rey se ve hermoso cuando nadie lo puede resistir. Este elogio a la valentía debe ser una fuente de inspiración para nosotros. El rey ha sido puesto en autoridad para enfrentarse a sus enemigos y proteger su pueblo. Ese principio de autoridad no solo está en el rey,
Están los padres de familia. Los padres de familia, al igual que el rey, deben ser valientes en defender a sus hijos. Deben ser valientes en defender a su esposa, así como el león lo hace con su manada, así como el gallo o el caballo presentan su fuerza, así como el carnero presenta también su valentía para defender a los suyos. Así debe hacerlo el rey, así debe hacerlo los padres y así deben hacerlo los pastores. Pero hoy se ha perdido tanto la masculinidad que ya ni los hombres defienden a sus esposas. Ya ni los hombres protegen a sus hijos. Hermanos, este principio de la Escritura nos muestra el carácter que debe haber en aquellos que han sido puestos en autoridad. Hemos sido puestos para defender a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y esta función de autoridad también le ha sido dado al pastor. El pastor debe ser pronto para confrontar a aquellos que vienen a la iglesia a causar división, a engañar con mentiras, a torcer la Escritura. Pero no, es que debemos ser pacientes y tratar con amor. No, mis hermanos, el amor no puede competir con la justicia. El amor no puede tolerar la mentira y el engaño. El amor no da lugar a la mentira, no da lugar a la calumnia, no da lugar a la herejía. Cuando amamos el pueblo del Señor, no podemos ser cómplices de pecado y debemos ser prontos para controlar. Y termina en el versículo 32 y 33 haciendo una advertencia contra el orgullo y la ira. ¿Qué nos muestra en este pasaje? Si neciamente has procurado enaltecerte, ¿qué está diciendo ahí? Si das lugar al orgullo, eres un necio. El orgullo es necedad. El orgullo es contrario al carácter que debe haber en un creyente. ¿Cuál es el carácter que debe haber en un creyente? El carácter de Cristo. Humildad. El que se humilla es enaltecido, pero el que se enaltece es un necio que será humillado. O si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Saben cómo conocer un orgulloso? A través de lo que habla. Cuando tú ves una persona que está hablando todo el tiempo de ella, de cuánto ora, de cuánto sabe, de cuánto sirva, de cuánto ayuda, cuando una persona se la pasa hablando de sí misma, eso tiene un nombre, se llama orgullo. Nosotros no tenemos que estar exhibiendo nuestras credenciales. Hay personas que una vez saludan, ¿y tú cómo estás? Muy bien, estoy haciendo mi maestría, mi doctorado, pero acabo de terminar mi especialización y me acabo de presentar en la empresa y soy el mejor de la empresa. Pero esto gracias a Dios. Orgullo. Aprendamos a ponerle freno a nuestra boca. El que mucho habla, mucho peca. Seamos sabios para hablar y no estemos hablando de nosotros. Miren, la mejor forma de cuidarnos del orgullo, no hablemos de nosotros, hablemos de lo que Dios ha hecho, hablemos de su grandeza, de su majestad. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que duro se suena la nariz le saldrá sangre. Al igual el que provoca la ira causará contienda. ¿Qué está diciendo? En nuestro tiempo es más o menos como decir, si siembro limones, pues van a salir limones. Si actúo con ira, voy a terminar en una contienda. Si hablo guiado por el orgullo, voy a meterme en problemas. Si yo le doy vueltas a la leche la voy a cambiar de su estado y se va a convertir en mantequilla. Si yo me sueno duro la nariz, me la voy a lastimar y me va a salir sangre. Si yo me dejo llevar por el enojo, no voy a recibir aplausos. Voy a terminar enredado en contiendas. Y esto en un matrimonio sí que es fácil de entender. Cuando doy lugar al orgullo, termino en ira. Y cuando doy lugar a la ira, termino en contienda. Porque el orgulloso
siempre se irrita. Es que yo no soy orgulloso, pero siempre me enojo cuando mi esposa no hace lo que a mí me gusta. Yo no soy orgullosa, pero me enoja que mi esposo no haga lo que yo deseo. Hermanos, la mayor causa de las peleas matrimoniales se llama orgullo, porque queremos que el otro solo esté para satisfacer mis intereses en lugar de glorificar a Dios. Y el orgullo causa ira, y la ira causa contienda, porque cuando no tratamos nuestro orgullo oportunamente, aparece ¿qué? El enojo, y en medio del enojo perdemos el control ¿de qué? De nuestra boca, y empezamos a decir ¿qué? Cosas bonitas, cosas que hieren y cosas que lastiman. Y terminamos diciendo cosas que yo no quería decir. Mis hermanos, la ira casi siempre es una evidencia de nuestro orgullo. Pero cuando el Señor trata nuestro orgullo, cada vez se vuelve más difícil que en nosotros haya ira y contiendas. Porque entre más humilde soy, me tomará más tiempo irritarme o enredarme en contiendas, pero entre más orgulloso soy, más fosforito soy. Es que yo me enojo con facilidad porque soy de carácter fuerte. Así lo define la psicología, ¿no? La Biblia dice, no, tú te enojas rápido porque eres un orgulloso engreído que enceguecido por tu orgullo actúas con ira. Suena un poquito más duro, ¿cierto? Por eso es mejor el diagnóstico bíblico que la forma en la que psicología muchas veces define nuestros problemas de carácter, ¿cierto? Hoy la psicología le dice al adúltero, no, es que tú eres un ninfómano. No, la Biblia dice, eres un adúltero. Hoy al mentiroso ya no se le dice mentiroso, se le dice mitómano, porque no es capaz de decir la verdad, no, es un mentiroso. Y ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los borrachos heredan el reino de los cielos. Es que la borrachera es una enfermedad, no, es un pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre. Son pecado, las adicciones son pecado. Hermanos, entonces vale la pena terminar simplemente englobando todo este discurso y estas enseñanzas de la siguiente manera. El primer llamado, naturalmente, que nos hace este texto es a entender la importancia de la autoridad. Debemos honrar a todas las autoridades y a la primera de ellas, al único Dios vivo y verdadero. Él es digno de toda obediencia, de toda honra y de todo honor. ¿Y cómo obedezco a Dios? Como dice la palabra, obedeciendo su palabra. Pero si yo obedezco a Dios, la evidencia de esa obediencia a Dios es que obedezco las autoridades que Dios ha puesto. Honro a mis padres, honro a las personas que han sido puestas en autoridad. La anarquía y la rebeldía es contradictorio el carácter que Dios nos ha entregado. Este texto nos llama a no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Debe ser la Escritura la que define si nuestro actuar es santo o no lo es. Porque como lo hemos estudiado en Proverbios, a veces el hombre piensa que su camino es recto, pero conduce ¿qué? A muerte, a perdición. No seamos sabios en nuestra propia inteligencia. Hay personas que es que yo estoy haciendo porque es que el Señor me usa así, porque el Señor, pero hermano, estás pecando, no, pero hermano, es la Biblia la que define si lo que estamos haciendo es correcto o no. Nuestros propios razonamientos son engañosos porque nuestra tendencia es querer justificar lo que hacemos. Siempre queremos encubrir nuestro pecado con hojas de higuera y disimular nuestra maldad. No tengamos un concepto de nosotros según nuestros razonamientos. Que sea la Escritura la que nos evalúe. No demos lugar al orgullo. No le quitemos al pobre, sirvamos al pobre.
Eso lo enseña la Escritura. Cuidado con la codicia y cuidado con esa actitud de estar siempre demandando, siempre quejándose de los demás. No seamos sanguijuelas. Cuidado, hijo, porque si no honras a tu padre, terrible fin te espera. Y sí, tal vez el adulterio y la fornicación puede ocultarse a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios nada está oculto. Si tú estás lidiando con estos males, con la pornografía, con la fornicación, con el adulterio, y piensas que estás a salvo porque nadie se ha dado cuenta, estás equivocado. Dios lo sabe. Arrepiéntete pronto y apártate de tu maldad. Y la única forma de hacerlo es venir en arrepentimiento a Cristo. Por favor, no seamos partícipes de las situaciones que causan alboroto. No seamos partícipes de elegir gobernantes que no tienen las cualidades para gobernar, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Debemos ser muy cuidadosos de a quienes se les da autoridad en sus empresas. Cuidado con las personas que ponen en autoridad. Seamos fieles al matrimonio. Hombres, no descuiden a su esposa y menos enredándose con otras mujeres. No mancillen la honra de sus esposas. Esposas, cuidado con la infidelidad a sus maridos. Aprendamos de las pequeñas cosas de la creación. Aprendamos del conejo. Edifiquemos nuestra vida en Cristo. Aprendamos de la hormiga. Seamos diligentes en nuestra búsqueda del Señor. Pues si ella es diligente para buscar alimento físico, ¿cuán más diligentes debemos ser nosotros para buscar las cosas espirituales? Seamos valientes en ejercer la autoridad correctamente a aquellos que Dios se la ha dado. Hombres, necesitamos recuperar la masculinidad, la autoridad. Es penoso ver los hombres de este tiempo sin carácter, sin autoridad, sin valentía, sin esfuerzo. Hoy ya va uno a los supermercados y es la mujer la que causa el mercado, es la que carga el mercado. En la casa hay una plaga y ahora es la mujer la que sale a pisar la cucaracha porque el hombre se sube en la mesa. Hombres, es en serio, debemos recuperar la masculinidad. Debemos ser valientes en cuidar a aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado. Que si acabó el mercado, el hombre es el que sale, el hombre es el que busca, porque a eso hemos sido llamados, a proteger, a cuidar. Si los animales lo hacen, ¿cuánto más nosotros? Y cuidémonos del orgullo y de la ira, pues el que es orgulloso será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cuando empieces a notar que te estás poniendo irritable, que te enredas fácilmente en contiendas, ya sabes cuál es la causa. Estás dando lugar al orgullo en tu corazón, y eso es un mal con el que todos lidiamos, porque todos lidiamos con el orgullo. Si mientras estabas escuchando la enseñanza acerca del orgullo pensaste: ay Dios, gracias porque yo no tengo problemas con el orgullo, quiero decirte que el haber pensado eso te hace en el más orgulloso de todos nosotros. Todos luchamos con el orgullo en medidas diferentes, solo que unos lo esconden mejor que otros, pero todos somos orgullosos. Señor, muchas gracias por concedernos reflexionar sobre tu palabra y sobre tu verdad. Gracias por concedernos meditar en estos sabios consejos. Ayúdanos a ser entendidos, a ser diligentes, a ser esforzados. Ayúdanos a honrar la autoridad, a honrar a nuestros padres, pero por sobre todo, a establecer nuestra casa en la roca, no en la arena.
y sabemos por tu palabra que esa roca es Cristo. Hoy te pedimos perdón por las veces que actuamos como sanguijuelas, por las veces que siempre estamos esperando más de los demás y somos insaciables, porque aunque conseguimos, queremos más y queremos más, y en lugar de disfrutar lo que tenemos, estamos desesperados por lo que nos hace falta. Perdona cuando nuestro corazón ha sido ingrato. Perdona, Señor, cuando por querer tener lo que deseamos, le hemos quitado aún al necesitado para conseguir nuestros propios deseos. Y ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra y para tu majestad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias.